Cuando llevas años intentando lograr esa idea de éxito que tienes en tu cabeza, que todos tenemos incrustados en nuestra cabeza de lo que es el éxito, obviamente es normal que te sientas defraudado, cansada de intentarlo día a día, de seguir intentando con todo tu esfuerzo, porque ves que todos son exitosos menos tú. Y es ahí donde aparecen las sensaciones de pena, cansancio, decepción, pero sobre todo de miedo. El miedo al fracaso que todos tenemos. Porque como verás en este video, el fracaso solamente es un punto de vista y lo podemos manipular como nosotros queramos. Pero ¿por qué pasa esto? ¿Por qué tenemos miedo al fracaso? Lamentablemente la sociedad actual nos muestra una idea de éxito que se aleja mucho de la realidad. Nos muestra una idea de éxito llena de lujos, de dinero, de cosas materiales, de un éxito profesional increíble, pero sobre todo las redes sociales también nos muestran un éxito lleno de likes y aprobación. Una idea de felicidad excesiva que obviamente nos hace cuestionarnos y pensar por qué nosotros no somos así de felices, por qué nosotros no hemos alcanzado el éxito y todo el resto sí. Pero por eso es tan importante entender lo que es el fracaso y por qué nos da tanto miedo, para así sacarle el mayor provecho posible y verlo como una oportunidad de crecimiento, de mejora. Solo así podrás lograr estar más tranquilo, sacarte toda esa presión encima del éxito del que vivimos rodeados, pero sobre todo establecer metas realistas que puedas lograr en tu día a día. Y con esto, obviamente, ser mucho más feliz en tu vida, que es justamente lo que busco en este video. Entonces, imagina estas dos situaciones. Una persona innovadora que crea algo desde cero y que después de un tiempo lo echan de su propia empresa. Obviamente el mundo se cae a pedazos para él. Por el otro lado, imagina un actor que ha alcanzado todo lo que nosotros pensamos que es el éxito. Aparece en muchas películas, fama internacional, obviamente mucho dinero y reconocimiento. Fabuloso, ¿no es cierto? Sin embargo, ¿con cuál historia te representas más? ¿Cuál crees de estas dos personas que es más feliz? ¿O cuál se siente más fracasado? Probablemente pienses que la segunda es la persona que se siente más feliz. Pero ¿será así? Pero obviamente estas historias son un poco distintas a lo que nosotros vivimos día a día. Sin embargo, nos encontramos con el fracaso día a día. En nuestras relaciones interpersonales, cuando una relación no funciona, en tu trabajo, cuando te sientes decepcionado porque no escalas, porque no eres ascendido o ascendida, en el colegio o en la universidad, cuando recibes una mala calificación. El fracaso está en todas partes y nos acecha todos los días. Quizá ya adivinaste de quiénes son las historias que te comenté en un principio. Pero para profundizar en la idea del fracaso que te quiero comentar hoy día, es crucial que abordemos un poco más en profundidad estas dos historias. La primera historia acerca de esta persona que habían echado de su propia empresa no es nada más ni nada menos que Steve Jobs, bien conocido, sabemos quién es y el impacto que tuvo en nuestras vidas. Pero sí, a él lo echaron de Apple una vez que lo fundó en el año 85 porque la directiva pensaba que estaba llevando a la empresa en otro sentido. Obviamente el mundo entero lo vio como un fracaso, pero él, en vez de echarse a morir, lo que hizo fue seguir su sueño de innovar, y creó varias empresas más, una de ellas Next, e incluso compró Pixar. Lo interesante es que después Apple compró esta empresa llamada Next y él volvió en gloria y majestad haciendo todo lo que nosotros conocemos actualmente. Pero la frase que quiero que te lleves es que para él, el fracaso, o ese fracaso en particular, fue lo mejor que le pudo pasar en la vida. La segunda historia, que quizás muchos pensaron que era la más feliz, corresponde a la historia de Jim Carrey. Él justamente es un actor y un comediante conocidísimo a nivel mundial que ha alcanzado la fama, riqueza, una vida llena de lujos, pero siempre ha sentido un vacío interior, un vacío en su vida que lo tiene lamentablemente o lo ha tenido con mucha depresión. Él descubrió que el éxito externo no garantizaba la felicidad interna, que podrías tener todo el lujo del mundo, pero aún así no ser feliz. Pero ¿por qué tanta historia, Sergio? Me imagino que sí lo vas pillando, que lo vas entendiendo. Dos historias, dos finales distintos, pero ¿por qué uno se siente más exitoso que el otro? ¿Por qué uno se siente más feliz que el otro? ¿Es solo suerte? No, para nada. No depende solamente de la suerte, sino que el fracaso es una decisión de vida. Una decisión que tú tomas inconscientemente, pero que sí podemos traerlo al consciente. Porque el fracaso depende de cómo tú lo midas, de tus objetivos. Jobs se centró en su sueño y posiblemente Jim Carrey se centró mucho más en alcanzar el éxito como comediante y como actor. Y la primera idea que podemos sacar de esto es que sus vidas se diferencian no por lo que lograron, sino por la calidad de valores que eligieron para su vida, para medirse.
Si tu métrica es el éxito externo, puedes tener todo y aún así sentirte vacío por dentro. Si tu métrica es la mejora continua, el crecimiento, la innovación, incluso como lo hizo Jobs, incluso los momentos más difíciles de tu vida, de mayor fracaso, de mayor pena, pueden ser una gran oportunidad para el crecimiento personal. Cuando entiendes esto, cambia tu forma de pensar y ver el fracaso. El fracaso es solo una percepción. Jim Carrey dijo una vez que ojalá todos fueran millonarios y exitosos en su vida para que se den cuenta que eso no atrae la felicidad, que eso no es suficiente. Y te puedes estar preguntando, ok Sergio, maravillosas las historias, ok, el fracaso puede ser algo que podemos modificar, que depende de nuestros valores, de nuestros objetivos, pero ¿cómo lo aplico en mi día a día? ¿Cómo lo aplico a mi vida? ¿Cómo mejoro mi situación? Porque yo actualmente siento el fracaso, por más que intento lo que quiero, no lo obtengo. Pero por casualidad, ¿ya te suscribiste al canal? Hazlo ahora, hazlo. En su libro The Subtle Art of Not Giving a Fuck de Mark Mason, él nos habla de cuáles serían los principios, los objetivos, los valores que deberías establecerte para que el fracaso fuera una oportunidad de crecimiento y no algo triste, algo difícil. Quizás las historias de Steve Jobs y Jim Carrey te parecen muy alejadas de qué se quejan esas personas si tienen todo lo que uno querría en la vida, éxito, dinero, etc. E incluso puedes pensar que Jim Carrey es un egoísta, cómo se está quejando cuando hay muchas personas que no tienen ni siquiera un poco de lo que él tiene. Están hablando claramente desde sus posiciones de privilegio. Pero esto lo dices solamente porque tus parámetros, tus valores son distintos a los de estas dos personas. Para ti el éxito es otra cosa, pero te invito a pensar en los valores, en los patrones que tú sigues. ¿Son tan lógicos? Por ejemplo, como te decía al principio, nos sentimos defraudados cuando tenemos una mala calificación en el colegio. ¿Puede haber quizá algo menos importante que eso? Quizás cuando eras pequeño lo peor que te podía pasar era llevar una mala calificación a tu casa porque sabía que tus padres te iban a retar. Y con el paso del tiempo fuiste modificando este patrón de éxito a otras cosas. Por lo tanto, el éxito y el fracaso depende de lo que tú elijas, de tu punto de vista. Por lo tanto, podemos cambiarlo. Puedes cambiar este patrón, aunque cueste, por uno distinto. Y eso es lo que te invito a hacer con este video. Así que te pregunto de nuevo, ¿con cuáles valores y patrones estás midiendo tu éxito? Vamos a cambiarlos ahora. Pero ahora que sabemos cómo afectan tus objetivos, tus valores reales para el fracaso y tu éxito, podemos modificarlo y eso es lo bueno. Va a costar porque están anclados en nuestro cerebro, pero podemos modificarlo y de esa manera ser mucho más conscientes de lo que buscamos en la vida. Y al menos para mí, cuando leí este libro me ayudó muchísimo a tranquilizarme porque me di cuenta y traje al consciente cómo me estaba midiendo y pude disfrutar mejor el día a día, pero sobre todo disfrutar el fracaso, disfrutar ese periodo en el que las cosas no funcionan bien, porque es el periodo donde más podemos mejorar, donde más podemos crecer. Y la verdad quería transmitirte esta paz, esta tranquilidad que siento ahora después de darme cuenta que podemos modificar un poquito la percepción que tenemos de nuestro fracaso y aprovechar esos momentos tristes para trabajar más duro, más disciplinados y así alcanzar mejor en nuestras metas. Ahora bien, ya sabemos cómo se genera esta decepción, este miedo al fracaso, pero cómo elegimos buenos valores en qué guiarnos. Y Mark Mason nos da algunas pistas de cómo hacerlo. Y la idea es bien simple. Los malos valores, estos que nos llevan a este miedo al fracaso, a la decepción, a la tristeza, son todos aquellos que se fijan en cosas y resultados externos. El placer, por ejemplo, las drogas, el sexo, las sensaciones externas a ti, los bienes materiales, tener siempre la razón, por ejemplo, también es un mal hábito, es un mal valor, porque nunca vas a tener el 100% la razón, entonces te vas a sentir decepcionado de todas formas. En resumen, si te fijas valores externos, el problema que pasa es que cuando los alcanzas, tu vida se siente vacía porque ya no hay nada por lo que trabajar. Si tu objetivo final es ser ascendido en el trabajo, por ejemplo, una vez que lo logras, ¿qué más vas a hacer? ¿De qué se guía tu vida? Y obviamente te vas a decepcionar. Entonces la idea es que te centres en valores que no son afectados por otros, que puedes controlar tú mismo. Y esa es la definición de un buen valor. Los buenos valores se centran en la realidad, en cosas que podemos manejar, que dependen de nosotros hacerlas. Y que por sobre todo no terminan cuando llegas a un objetivo, van más allá. Y aunque suenen un poco idealistas, por ejemplo, ayudar a la sociedad, la honestidad, el respeto propio, el respeto para la gente alrededor tuyo, la innovación, el trabajo continuo, la creatividad. Si te fijas, todos estos ejemplos
te llevan al presente, a vivir el día a día, a esforzarte por lograr esa idea. Son, por así decirlo, eternos, no tienen un fin. Por lo tanto, vas a estar toda la vida trabajando en ellos y te vas a sentir pleno constantemente. Cuando defines buenos valores, buenas metas, obviamente puedes priorizar mejor, decirle que no a todo el resto que no te aporta en este ideal de lo que quieres ser como persona. Y obviamente esto te quita presión, te quita toda esta presión externa del éxito. Nos hace sentir más tranquilos, más felices y nos permite una mejor vida. Estas historias que te mencioné hoy día y esta forma de pensar en que el fracaso simplemente es un punto de vista que tú te creaste, nos permite tener toda la responsabilidad de nuestra vida y nos permite modificarlo para estar más tranquilos nosotros mismos. No dejamos nada en lo externo, en la culpa de otras personas. Todo depende de nosotros y eso es genial para tu vida. Déjame en los comentarios qué opinas del éxito y el fracaso después de estas historias que compartí contigo hoy día. Espero que este video te haya dado un poco más de esperanza quizás y que te ayude a tener una visión para centrar todas tus energías en las cosas correctas, en las cosas que realmente te pueden ayudar en tu vida. Obviamente suscríbete si no lo has hecho todavía, te estoy viendo, y te dejo un video por aquí, por allá, acerca de otra herramienta que te puede ayudar muchísimo a encontrar esos valores, esas cosas que realmente quieres hacer en tu vida.